Bienvenidos al Club Gaming and Tech, el sensei de este lado, y si estás en este video es porque buscas un monitor gaming 4K. Te adelanto que estás en el lugar correcto, fiera, dado que este es el video definitivo sobre los mejores monitores gaming en 4K del 2023. Y en este video recopilamos solo los mejores y te explicaré el porqué de cada uno, sus ventajas, desventajas, y al final sabrás cuál es el mejor para ti. Así que sin mucho bulto, comencemos. Con tantos monitores 4K, encontrar el mejor monitor gaming 4K para ti puede ser un poco complicado. Más allá de la resolución, hay otras cosas que debes tomar en consideración, desde la frecuencia de actualización, la tecnología, si es OLED, si es mini LED. Algunos monitores vienen con pantallas grandes, pero también hay otros más pequeños. Pero tranquilo, fiera, vamos a empezar con el mejor monitor gaming 4K de 27 pulgadas. Y es este LG Ultra Gear 27GP950-B. Aquí vemos los pros y los contras de este Ultra Gear y debes considerarlo, dado que es el mejor monitor gaming 4K de 27 pulgadas que ofrece una excelente calidad de imagen con HDR y un tiempo de respuesta de 1 milisegundo. Y este monitor es para aquellos jugadores que buscan un monitor gaming 4K con este tamaño que pueda conectarse también a una PC o una consola de última generación. Y hemos seleccionado este LG Ultra Gear 27GP950-B, dado que es uno de los mejores, señores, que ofrece esta pantalla de 27, y este panel viene con una frecuencia de actualización nativa de 144 Hz que se puede también overclockear hasta 160 Hz. Viene acompañado con un tiempo de respuesta grade to grade de 1 milisegundo, y básicamente esto significa que obtendrás una buena experiencia bien fluida e inmersiva mientras juegas al ritmo más rápido. También cuenta con puertos de HDMI 2.1, lo que te permite usar el monitor con cualquiera de estas consolas de nueva generación, ya sea la Xbox Series X o PlayStation 5, con una resolución 4K completa y VRR o frecuencia de actualización variable de hasta 120 Hz. Y este monitor cuenta con un panel Nano IPS compatible con HDR10, que también cuenta con esta certificación BESA Display HDR 600 y cuenta con 16 zonas de atenuación local o local dimming, lo que significa que obtendrás una experiencia HDR bastante aceptable mientras juegas de manera fluida. Además, está listo para calibrar su hardware y viene con una cobertura del 98% de la gama de colores, lo que también lo hace ideal para la creación de contenido. Y otras características notables e interesantes son aquellas que incluyen compatibilidad con Nvidia G-Sync y FreeSync Premium, señores, y también tiene una relación de aspecto del contraste de 1000:1 con 400 nits de brillo, señores, y también tiene iluminación RGB personalizable en la parte posterior. Dentro de sus puertos están estos dos HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, un conector para auriculares y dos puertos USB 3.0. Y el siguiente es el mejor monitor 4K de 32 pulgadas a un precio menor de $1000, señores. Estamos hablando del MSI Optic MPG 32QD, señores, y aquí te muestro los pros y los contras de este monitor. Y deberías comprarlo si buscas el mejor monitor 4K pero de 32 pulgadas que te ofrece esta calidad de color a un precio menor de $1000. Y este monitor es para aquellos que buscan tener una buena experiencia 4K 32 pulgadas, pero que no sea así tan caro como otras opciones. Y hemos elegido este MSI Optic MPG 32QD, dado que es un excelente monitor 4K 32 pulgadas que utiliza esta tecnología de puntos cuánticos con un panel IPS, lo que significa que puedes esperar aquí colores llamativos a diferencia de la mayoría de los monitores de esta clase, y tiene este brillo de 400 nits y una certificación Display HDR 600, y esto significa que se desempeñará sorprendentemente bien cuando se trata de juegos con HDR, a pesar de solo tener 16 horas de atenuación. Y este monitor también es compatible con Nvidia G-Sync y ofrece una frecuencia de actualización de 144 Hz y un tiempo de respuesta de imagen en movimiento de 1 milisegundo para una experiencia de juego bastante fluida. Y la gama de colores de este monitor también es bastante impresionante, con hasta el 99% del espacio de color de Adobe RGB, señores, y según estas pruebas, la precisión del color está lista para utilizarse en muchos escenarios y logra ofrecer un gran equilibrio entre los creadores de contenido y una pantalla gaming.
Y este Optic MPG32QD también ofrece una gran cantidad de puertos, también incluido un total de 6 puertos USB, señores, y 4 de estos son USBs 3.2 generación 1 y realmente es sumamente completo y versátil en términos de conectividad. Y el siguiente es el mejor monitor gaming 4K para juegos cinemáticos y HDR, señores, te adelanto, te va a explotar los ojos con su belleza. Y es este Asus ROG Swift PG32U, señores. Aquí te muestro los pros y los contras de este monitor y deberías considerarlo dado que ofrece un panel con precisión de color que es súper brillante, lo que lo hace ideal para juegos con HDR y creación de contenido. Y este monitor es para aquellos que buscan un monitor de primer nivel con imágenes deslumbrantes, especialmente para aquellos que juegan en HDR y realmente están en esta lista porque este monitor, este Asus ROG Swift PG32U, incluye algunas de las características más avanzadas disponibles en un monitor de juegos, monitor gaming 4K, y este panel IPS de 32 pulgadas viene con una resolución 4K con 1152 zonas de iluminación mini LED con atenuación local o local dimming con un brillo, señores, realmente impresionante de 1400 nits, y esto se traduce en un rendimiento HDR impresionante y un brillo máximo excelente en comparación con cualquier monitor de su clase. Y este ROG Swift, señores, PG32U nos ha impresionado con sus capacidades de reproducción de color, señores, a un 100% de sRGB, un 100% en Adobe RGB, señores, y realmente los espacios de color realmente ha sido bastante impresionante los números que ha alcanzado en términos de precisión, lo que significa que además para gaming este monitor lo puedes usar como una competencia para aquellos monitores que se dedican a la creación de contenido. Y en cuanto a funciones gaming, este monitor viene con una frecuencia de actualización de 144 Hz con Nvidia G-Sync Ultimate y un tiempo de respuesta de 4 milisegundos grade to grade. También viene con características únicas que incluyen un ventilador de refrigeración incorporado y una pequeña pantalla OLED integrada abajo que es totalmente personalizable. La falta de un HDMI 2.1 y el precio de $3,000 son algo que realmente uno debe considerar antes de comprar este monitor, pero para aquellos que tienen mucho dinero y quieren la mejor experiencia gaming 4K con HDR, este ROG Swift PG32U es una excelente opción. Y el próximo es un súper favorito y es el mejor monitor 4K calidad-precio, señores, el que más te da por tu dinero, y es simple, señores, y es este Gigabyte M32U, señores. Aquí te muestro los pros y los contras de este monitor y debes considerarlo dado que ofrece una excelente experiencia 4K conjunto a funciones, señores, interesantes por su precio. Y este monitor es para aquellos que quieren jugar con esta resolución de 4K pero sin gastar mucho dinero. Y este Gigabyte M32U es otro monitor gaming 4K recomendado y está en esta lista dado que ofrece esta excelente relación calidad-precio en comparación con otros modelos. Este panel IPS de 31,5 pulgadas está clasificado para ofrecer una cobertura del 123% de sRGB y una cobertura del 90% de DCI P3 en prueba, señores. Este monitor ha dado bastante buenos resultados con una relación de contraste 950:1 y un brillo máximo de 366,5 nits, señores. Tú viene con la certificación Display HDR 400 de BESA, pero realmente aquí no esperes mucho en lo que respecta al rendimiento HDR, dado que no tiene las zonas de atenuación locales necesarias para realmente que esta experiencia sea bastante relevante. Sin embargo, viene con una muy buena selección de puertos, incluido un par de HDMI 2.1 que admiten 4K 120 Hz, lo que lo convierte en una excelente opción tanto si lo quieres usar para tu PC como para las consolas de nueva generación, Xbox Series y PlayStation 5. Y además de este HDMI, también un puerto DisplayPort 1.4 que ofrece una frecuencia de actualización de 144 Hz a 4K. También cuenta con USB tipo C y 3 puertos USB 3.0. También hay 2 altavoces de 3 watts y un interruptor KVM incorporado que te permitirá controlar varias computadoras con tu teclado y tu mouse a través del monitor.
Y en general el Gigabyte M32U ofrece un sólido conjunto de características y al mismo tiempo brinda una excelente experiencia de juegos 4K para un monitor de 32 pulgadas, señores, con un rango de precio menor de $800. Y el siguiente es el mejor monitor para gaming 4K OLED y este es de Gigabyte Aorus FO48U. Aquí te presento los pros y los contras de este monitor y debes considerarlo dado que es el mejor monitor gaming 4K, señores, con este tamaño, con un panel OLED que ofrece un tiempo de respuesta bastante rápido. Y este monitor es para aquellos jugadores de consolas y de PC que buscan un monitor gaming grande con colores llamativos y un contraste excelente. Y este Gigabyte Aorus FO48U está en esta lista porque realmente es una de estas pantallas que cae en la categoría Big Format, que es una de esta categoría que se está poniendo al día lentamente, y este Aorus es uno de los mejores en este negocio. Cuenta con este panel, como te dije, un panel OLED de 10 bits de 48 pulgadas que ofrece unos negros, señores, súper profundos, gran contraste, colores vivos para una calidad de imagen impresionante. Y este panel también ofrece excelentes ángulos de visión y maneja bastante bien los reflejos. Viene con una variedad de configuraciones de calibración, incluido un control de color de 6 ejes que te permitirá ajustarlo a tu gusto. El brillo podría ser un problema, especialmente si usas este monitor para juegos HDR, pero en general este monitor logra funcionar a la par con un televisor OLED, el G de 48, el C1. Realmente van ahí un tanto similar. El Aorus FO48U también tiene una frecuencia de actualización de 120 Hz con un tiempo de respuesta de Gray to Gray a 1 milisegundo. Cuenta con FreeSync Premium para una experiencia de juego fluida y tiene puertos HDMI 2.1, dos de ellos viene también con un DisplayPort 1.4, USB tipo C, puertos dedicados para altavoces, auxiliares, viene con un control y otras características también notables es que incluye este interruptor KVM incorporado para opciones de HUD para mostrar información del sistema y un sistema de altavoces triples para un audio impresionante y un modo imagen en imagen. Y antes de continuar con el monitor gaming 4K más rápido del mundo, no te olvides de dejar tu like, que es súper importante para traer más videos como este. Dale fiera, esto es súper importante para el club. Y el monitor gaming 4K más rápido del mundo es este Samsung Odyssey Neo G8, señores. Aquí te dejo los pros y los contras de este monitor y deberías considerarlo si eres de aquellos que buscas un monitor 4K súper rápido con una frecuencia de actualización de 240 Hz, y esto es para aquellos jugadores que desean esa experiencia de juego más fluida sin comprometer la resolución. Hemos elegido este Samsung Odyssey Neo G8. Es un monitor gaming único en su tipo y es el primer monitor 4K del mundo con esta frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 1 milisegundo. Este monitor utiliza un panel VA curvo de 32 pulgadas, señores, que puede alcanzar hasta 2000 nits de brillo máximo, lo que hace fantástico realmente el desempeño o lo que es HDR, y los colores realmente resaltan en la pantalla, especialmente en juegos con iluminación más brillante. También hay casi 1200 zonas de atenuación o local dimming, por lo que también estas escenas de alto contraste no tendrán mucho blooming. Y el contraste, como te dije, es excelente ya que brinda negros bien oscuros y blancos vibrantes, y realmente no es exactamente un OLED, pero no está tan lejos así, y admite una amplia gama de colores, por lo que también lo puedes usar para trabajos profesionales, creación de contenido. Sin embargo, la verdadera estrella aquí es esta frecuencia de actualización, teniendo en cuenta que la mayoría de los monitores de gaming 4K solo tienen una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz. Este Odyssey Neo G8 tiene una ventaja real en esta categoría. Además, hay soporte para el AMD FreeSync Premium Pro y la inclusión de puertos HDMI 2.1 garantiza que aquí puedas conectar cualquier consola de nueva generación para que tengas una sólida experiencia en 4K. Y este monitor también viene con un DisplayPort 1.4, dos puertos USB tipo A 3.0 con un puerto de enlace ascendente a un puerto USB tipo B y un conector para headset 3,5 milímetros, así como iluminación RGB en la parte posterior de la pantalla
para mejorar así el ambiente mientras juegas. Y ahora viene el monitor gaming 4K más barato y es este Asus TUF Gaming BG289Q. Aquí te muestro los pros y los contras de este monitor y deberías comprarlo si buscas un monitor gaming 4K a un precio razonable con una buena calidad de construcción y colores precisos. Y este monitor es para jugadores conscientes de su presupuesto, tú sabes, aquellos que no tienen mucho dinero, que buscan una experiencia gaming en 4K, y hemos elegido este Asus TUF Gaming BG289Q, dado que es un monitor que está disponible a $350 más o menos, y es una opción si deseas este monitor 4K. Realmente está limitado con una frecuencia de actualización a 60 Hz, pero tiene un soporte para FreeSync y G-Sync, y realmente, aunque no está certificado por Nvidia, funciona. Aquí podemos ver aquí el retraso de entrada, que es el mayor en comparación con los monitores gaming 4K más rápidos, mientras que el tiempo de respuesta, como te digo, es de 5 milisegundos, normalmente siempre es de 1 milisegundo por ahí, y el panel aquí te ofrece una relación decente en lo que se refiere al contraste de 1001, un brillo máximo de 350 nits, una gama de colores aceptable conforme su precio, te da una profundidad de 10 bits que realmente su calidad en general de la imagen es buena, pero los colores y el contraste no lo son. Realmente, como te digo, no son tan impresionantes como los otros modelos de gama alta. Y en cuanto a las entradas, solo hay un DisplayPort 1.2 y 2 HDMI 2.0. Realmente aquí no tendrás ningún puerto USB, aunque un conector de headsets a 3,5 milímetros, algunas bocinas incorporadas de 2 vatios cada una, ¿verdad? Realmente vale la pena mencionar la calidad de construcción de este monitor, especialmente el soporte de alta calidad que permite realmente que lo puedas ajustar, girar, inclinar, y el modo vertical. Realmente, aún así, no deja de ser una buena opción para aquellos que están en un presupuesto limitado. Y para aquellos que buscan un monitor gaming 4K con una pantalla súper brillante pero a un precio más asequible, te traemos lo que es este Samsung Odyssey Neo G7. Aquí te muestro los pros y los contras de este monitor, y realmente debes considerarlo si quieres un monitor tan bueno como el Neo G8 pero más barato. Y este monitor en sí es para jugadores que quieren esta pantalla 4K ultra brillante por un precio menor, y hemos elegido este Samsung Odyssey Neo G7 dado que realmente hace casi todo lo que hace el Neo G8 pero un poco más barato, y no es tan brillante así como el Neo G8, y su frecuencia de actualización es un poco más baja, pero sigue siendo brillante y rápido, y cuesta varios cientos de dólares menos, y eso es bastante interesante. Y esta es una pantalla increíble para HDR y está clasificada para alcanzar un brillo de hasta 2000 nits, pero en verdad hay temitas ahí. Y con estas 32 pulgadas realmente es interesante, tiene mucho espacio aquí para que puedas disfrutar de esta resolución a 4K bastante detallada a 165 Hz. Como te dije, no es tan rápido como el Neo G8, pero está bastante cerca y sigue siendo bastante rápido para un monitor gaming, que realmente, dependiendo si quieres jugar competitivo, tener un juego un poco más inmersivo, es súper excelente. Aquí tendrás soporte para FreeSync y G-Sync, así que despídete de este stuttering, estas rayas, y sin importar la tarjeta gráfica que tengas, es compatible con HDMI 2.1 para que puedas conectar a las consolas de Xbox y PlayStation, y también puedas disfrutar a 4K 120 Hz. Y su relación de contraste también es realmente impresionante, lo que le da un aspecto y una sensación casi de un OLED cuando juegas en una habitación más o menos oscura, que no te dará los mismos negros como la tinta, pero realmente no está tan lejos así. A veces tú no te das cuenta ni siquiera cuando la pantalla está encendida o cuando está apagada. Y el local dimming también es impresionante, lo que lo convierte en una excelente opción para jugar en HDR, disfrutar de una película con HDR cuando la estás jugando para gaming. Realmente tendrás algo de blooming en escenas de alto contraste, pero realmente no es particularmente notable así en uso general. Realmente este monitor es una bastante buena elección. Y finalmente, déjame saber aquí debajo en los comentarios cuál de estos monitores te ha llamado la atención, cuál tienes, si lo tienes. Déjame saber tus impresiones sobre este monitor. Si te ha gustado este video, no olvides dejarnos un like, que es bastante importante para el club. Ojo, es bastante importante
para el club para seguir trayendo contenido como este. Si no te has suscrito, no te olvides suscribirte al Club Gaming and Tech para más videos como este. Este es el Club Gaming and Tech. Yo soy el Sensei y me despido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.